Ok, como venía diciendo, para que quede grabado en este, estamos retomando lo que vimos la clase pasada. Hemos visto la clase pasada lo que son los componentes básicos del mercado. Hemos visto lo que es un estudio de mercado, la parte de investigación, y ahora estamos viendo lo que viene a ser las herramientas para el estudio de mercado, ¿no? En estas herramientas para el estudio de mercado, lo que estamos viendo ahora es justamente la parte vinculada a las herramientas para el estudio, para las fuentes de información primaria, ¿no? Ya vimos que la secundaria es lo que se consigue en diversas posibilidades que uno puede tener, y ahora vamos a ver la parte de información primaria o directa, ¿no? En lo que es información primaria, la idea es que ustedes tengan la opción, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ok, gracias. La fuente de informaciones primarias, yo estoy planteando 5 fuentes aquí en este curso, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes tengan la opción de poder escoger cualquiera de estas para poder utilizar en sus estudios de mercado, ¿no? Ok, entonces vamos a ver focus group, entrevistas grupales, mediciones directas, análisis de base de datos y encuestas. Vamos a empezar con los focus group. ¿Qué son los focus group? Los focus group son oportunidades que uno tiene para poder obtener información de las opiniones o actitudes de un público utilizado por las redes sociales. O sea, el focus group es una herramienta en que uno junta a un grupo de personas, pueden ser entre 6 a 12 personas, y lo que le interesa más que datos exactos es tener información sobre la gente, lo que piensa, o sensaciones o percepciones sobre el producto, la idea o el servicio que va a implementar, ¿ya? Esta es una reunión que se busca hacer siempre en un ambiente cómodo y libre. Y el focus group tiene que haber un presentador que haga del servicio o producto, que genere que las personas puedan hablar y dar con mayor transparencia sus opiniones sobre lo que estamos presentando. En este caso, en el estudio de mercado, lo que se busca es que den una opinión sobre justamente el producto que se está ofreciendo. ¿Qué diferencia de la encuesta o la entrevista? De que esto es muy libre, o sea, lo que busca es que la persona deje aflorar lo que realmente piensa. Por eso muchas veces los focus groups se hacen, por ejemplo, en restaurantes, ¿no? En estos apartados que hay restaurantes. Usualmente siempre hay comida, música, alguna cosa para romper el hielo, y te presentan el producto o servicio dentro de ese ambiente cómodo, y el moderador hace mucho énfasis en que tú seas transparente en lo que quieres decir, ¿no? Porque muchas personas, su primera reacción frente a que tú le entregas algo, le enseñas algo o le haces probar algo, es ser, digamos, ¿cómo llamarle? Educado, político, y nunca contestar. Te invitan una gaseosa, por ejemplo, y tal vez es la gaseosa más fea que has probado en tu vida, pero dices, ¿qué tal? Más o menos, ahí se puede mejorar un poco, ¿no? O sea, es la primera respuesta de alguien siempre cuando frente a un producto. En cambio, el investigador, que suele ser muy comunicador o psicólogo, trata de ir más allá. ¿Estás seguro? ¿Te ha gustado? Porque te he visto que así que has hecho un rictus. No, la verdad está horrible la gaseosa. Entonces, están tratando de buscar esa respuesta sincera detrás de lo que tú presentas a sus servicios, ¿no? Por eso se buscan esos ambientes. Hay gente que, por ejemplo, yo recuerdo un poco grupo que apoyé, que fue una empresa, una ONG, perdón, que vendía artesanías, ¿no? Y el focus group, justamente, una característica es que invitar a la gente que tiene que ver con este mercado. Entonces, estas artesanas querían vender, hacer joyas y platería para el sector A y B. Ese era su objetivo. Entonces, querían hacerlo. Dije, bueno, pero hagamos eso, o sea, busquemos a personas del segmento A y B, y lo primero lo querían hacer en un lugar. Dije, no, o sea, gente A y B tienes que llevarlo pues al Mamino, no sé, a San Antonio, Perú, a Par, y ahí hacerles la presentación. Entonces fuimos al Vivaldi finalmente, que es un lugar por Miraflores, contratamos un lonche, ¿no? Y se trajo, y dijimos, hay que contratar a todas las señoras que sabemos en plata, ¿no? Que conocemos nuestra red.
Ya se encontramos más o menos un perfil, ¿no? De gente más o menos de este perfil A y B, y a ella se le presentó. Y al principio, muy interesadas, qué bonito, ¿no? Pero después ya cuando se soltaron, empezaron a decir, mira, yo la verdad no compro una joya si no es de marca, ¿cómo sería? Porque ustedes no tienen una marca todavía, o sea, no son Hilaria, entonces empezaron a soltar cosas, ¿no? Ahora, no es para asustar tampoco a la empresa, sino es para ser realista y decir, se dieron cuenta ellos, por ejemplo, la importancia para este segmento, porque eran joyas de plata, ¿no? Que lógicamente no se podían vender así nomás en cualquier lugar, necesitaban posicionar una marca, ¿no? Necesitaban que realmente el mercado empezara a escuchar que esta marca existía, que exista en Facebook, que exista una página web, o sea, se dieron cuenta de la importancia de este segmento que sea la marca, ¿no? Y también la forma en que se vendía, ¿no? La gente quería venderle a ellas en unas cajitas simples y decían, no, yo estas cosas las compro siempre, viene con una caja especial, es parte de la imagen. Entonces, eso nos ayudó mucho a la empresa a la ONG para que ellos cambiaran el estilo de la joyería que tuvieran, ¿no? También para que fueran más conscientes, que se apuntaban al segmento A y B tenían que tener otro tipo de empaque, otro tipo de marca, otro tipo de fuerza, ¿no? Finalmente, lo que ellos decidieron con esta información fue bajarle un poco, apuntar ya a un segmento B y igual tener un estándar, ¿no? Porque se dieron cuenta que en el A requerían una forma de entrar mucho más fuerte, una inversión más fuerte, entrar a los lugares que ellos están y eso iba a ser un poco más complicado. Eso es el tema de Focus Group. Yo quería aprovechar, ¿alguno de ustedes ha estado en un Focus Group? Yo, por ejemplo, sé que a mucha gente le invitan para presentar nuevos equipos celulares, algunos los han invitado, degustación de cerveza o algo similar. Si alguien me quiere comentar de acá de los alumnos, suele pasar que alguno ha sido invitado alguna vez a algún evento de estos. Gracias. Sí, profe, yo una vez. Coméntame, Marilyn, ¿cómo fue? Era así, para una presentación de cervezas artesanales. Nos invitaron a 10 personas más o menos, eran cercanas al grupo, era un grupo, creo, tenían un trabajo de la Católica. Y fuimos, nos invitaron pizza, nos dieron bebidas, empezaron a hablarnos de su marca, qué querían vender, cómo querían venderlo. Nos dieron a degustar, nos preguntaron nuestras opiniones y ya, más. Pero el que dirigía, digamos, notaba que tenía cierta experiencia o eran los mismos que estaban elevando la marca y ellos mismos hicieron hacer el Básicamente taller. eso. ¿Mm? Había uno que sí conocía más porque creo que estaba relacionado al negocio, creo que su familia se dedicaba un poco a eso, pero los demás sí eran estudiantes que recién estaban Ya, también no, aprendiendo pero está bien, sobre. si son el foco de la empresa. Bien. Yo me refería a si que conducía el taller eran los mismos que la empresa o habían contratado a alguien que conducía la experiencia. Ah, no, eran Te perdí, Madeline. ellos mismos. Ellos Ya, mismos. no, Bien. le decía que eran ellos. Sí, eso es una posibilidad, ¿no? O sea, de verdad lo ideal sería tener un experto, pero a veces cuesta, ¿no? Y depende mucho de lo que puedes invertir. Algo que alguien tenga esas habilidades o se prepare bien también, ¿no? Pero la idea es que estos focus groups suelen ser así. Ok, muchas gracias, Madeline. Bueno, esta es una primera técnica. Lógicamente aquí no es una encuesta, no se trata de decir de los 10 que vinieron a 5 le gustaron, a 5 no. No son así los informes focus group. Si se hacen de esa manera son solamente referenciales. En realidad por eso se conoce que es una técnica cualitativa, ¿no? Que busca la cualificación, o sea, no es cuantitativa que busca la cantidad. Otro tipo de instrumento es la entrevista grupal o individual. Esta es una técnica de estudio que permite obtener información directa del mercado o preferencia de consumidores, ¿ya? A diferencia del focus group, aquí sí se busca entrevistar a personas expertas o con conocimiento del mercado. Esa es una típica encuesta, por ejemplo, cuando alguien está haciendo una empresa que es empresa hacia empresa, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo voy a hacer un servicio que es para mantenimiento de las bombas industriales de una empresa, eso es lo que se conoce como empresa a empresa, ¿no? En inglés, B2B o business to business, ¿no? En el anterior, en el focus group, es más para pensado en business to consumer, pero también puede ser business para también con la empresa, no business to business. Entonces, la entrevista sí es un típico más bien B2B, ¿no? O sea, cuando tú trabajas hacia una empresa. Pero también puede ser con las personas. Es que es un poco difícil encontrar gente experta, ¿no? Aquí más tú sueles buscar, por ejemplo,
Si tú tienes un negocio, no sé, por ejemplo, me hablaron del lab de mantenimiento para empresa, ¿no? Es uno de los proyectos que sacan en el curso. Ahí, por ejemplo, una entrevista, en un focus group, probablemente invitarían a gente del rango de edad que ustedes quieren conseguir para hacer lo que viene a ser un focus group, los que en carro y a una vez han usado un servicio de mantenimiento. Ese es para el focus group. Para la entrevista sería, por ejemplo, entrevistar a gente experta en el tema de motores, ¿no? O sea, alguien que tiene una revista, por ejemplo, para lo que es todo lo que es autos. Podrían también invitar a otros talleres, acá hay con mucho cuidado, porque si son competencias, lógicamente no les va a gustar, pero bueno, es una posibilidad. Puedes invitar a alguien que representa al gremio, puedes invitar a alguien, por ejemplo, no sé, entrevistar al director de esa empresa del Turing, ¿no? O alguno de los funcionarios del Turing para que te cuente cómo funciona. La entrevista va más así. La entrevista puede tener un tema cualitativo o cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, tú le preguntas, ¿usted conoce que existen otros servicios como el que yo le propongo, no? Te dirá, pues, no es conocido. Entonces, si entrevistas 3, 4 personas del sector, te darás cuenta que ninguno tiene, así que no existe. ¿Cuánto es lo que usted cree que deberíamos cobrar por un servicio así? Es una pregunta para un experto, ¿no? Te dirá, bueno, yo creo que deberíamos pensar en no cobrar más de 50 soles, más de 100 soles por este servicio. Ahí el tema es, la entrevista va a preguntas abiertas o cerradas. Ahí sí busca que la experiencia surja. O sea, tú puedes tener información cuantitativa, por ejemplo, para decir cuánto es lo que cobraría, pero también tienes información cualitativa para preguntarle qué le parece este servicio. No sé, me parece poco seguro, me parece interesante, innovador, yo no le haría nada en mi llave, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero este grupo es un grupo más experto, ¿no? Que más que su experiencia, ellos te dirían, de mi experiencia en un servicio de mantenimiento, la gente no te deja el vehículo. De mi experiencia en un servicio de mantenimiento o el sector, la gente prefiere ir a su taller de confianza, etcétera, ¿no? Es una entrevista grupal o individual también puede ser, ¿no? El siguiente instrumento, y no deberían dejarlo de lado porque a veces es muy interesante y es el que menos se promueve en marketing, pero creo que ahorita sí vale la pena, es la medición directa. La medición directa es cuando tú puedes obtener información para estimar en función a revisar algunas mediciones que, por ejemplo, puedas encontrar de acuerdo a tu mercado, ¿no? Por ejemplo, el número de autos que transcurren por una avenida, ¿no? Ustedes ahí pueden decir, ya, yo quiero poner un servicio, una gasolinera, pues puedes medir en un día cuántos autos pasan para saber el interés que pueda haber en ese punto, ¿no? Puedes, por ejemplo, quieres poner una agencia de transporte y quieres saber cuánta gente se moviliza. Ese dato no va a ser fácil, pero si tú te pararas tal vez todo un día en una terminal terrestre durante una semana, verías todos los días a qué hora están viniendo y qué cantidad de gente está yendo a tomar, ¿no? Por ejemplo, pensando en esta empresa del restaurante, de la pizza, ¿no? ¿Cuántas personas salen a comer las noches o fines de semana durante los días? Bueno, te paras en 2 o 3 restaurantes conocidos y miras qué tan lleno está. O sea, me refiero a que es una técnica cualitativa. O sea, cuando ya no es fácil conseguir ese dato, ahora, no está, lógicamente esto no es espionaje, ¿no? No es que vas a meter cámaras en la competencia para saber esto. Esto es, yo estoy parado, por ejemplo, en una avenida pública, los que entran o salen a un lugar, no hay ningún problema, ¿no? Igual, yo sé, pasa, yo sé, esto no es ilegal, ¿no? Pero igual, de todas maneras, con el tema de los marcas y estas cosas, la gente anda un poco asustada, ¿no? Pero imaginando que no hay ningún riesgo, o sea, que estás haciendo una actividad libre, que es mirar en espacios públicos, tú podrías identificar cuántos ingresan o salen de un lugar, ¿no? Esto mucho hacen los periodistas, ¿se acuerdan que los periodistas a veces investigan así, paran ahí, están averiguando cuántas personas entran, cuántos salen, y así va sacando un cálculo, porque dicen, esta persona reporta que hace, no sé, solo ha hecho 10 transportes. Me acuerdo con el tema del combustible, dijeron que una empresa, cuando se quemó este camión de combustible, hicieron una investigación así, ¿no? Dijeron cuántos camiones supuestamente entregan combustible por estos lugares de distribución. Y todos tenían en su registro 10 camiones, ¿no? Pero cuando te parabas afuera, en una hora de viaje salían 5 y todo el día como 40. Esas son mediciones directas, ¿no? Y el siguiente es
el análisis de base de datos, ¿no? Algunas veces, para poder hacer un estudio de mercado, tienes la oportunidad de acceder a una base de datos y esa información te permite determinar características del consumidor, frecuencia de compra o en todo caso el tamaño del mercado. Por ejemplo, yo recuerdo que un grupo anterior hizo un estudio sobre hacer una especie como que de residencia para alumnos que venían de provincias en Ruiz de Montoya, ¿no? Fue un grupo que hicieron un cálculo, se alquilaban una casa y la remodelaban, más o menos cuánto podía costar, cuánto podían cobrar. Y cuando estuvieron analizando el mercado, pues era un mercado específico, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Consiguieron información de cuántos alumnos estaban de provincias en Ruiz, cuántos vivían alquilando o vivían solos, y esa data no se la dio disgregada, pero sí agregada, me parece que el centro, ¿no? Le dijo, mira, de lo que tenemos aquí en datos, hay 500, no sé, pues exagero, hay 200 alumnos y 120 indican que viven alquilando un local, ¿no? Entonces, de ahí sacaron un dato, ¿no? Y eso es base de datos, ¿no? Que a alguien le pudo pasar. A veces esta base se puede obtener de manera libre, porque hay cosas que uno puede encontrar públicas, ¿no? Por ejemplo, algunos registros que hay en el Estado que son públicos, algunas listas, pero si no, los puedes obtener tal vez comprando, ¿no? Ahora está muy de moda, todo tiene que ser de manera legal, lógicamente, ¿no? Pero ahora está muy de moda, por ejemplo, que para hacer ciertos estudios que tienen que ver, por ejemplo, con uso de plataformas digitales, ¿no? Facebook y Google te puede brindar esa información. Ahora está un poco restringido porque hay ciertos límites, pero todavía se puede comprar información de algunas plataformas. Lógicamente esto es para empresas más grandes, pero digamos existe, ¿no? Uno podría decir, quiero saber cuántas personas en Perú, no sé, les gusta, les gusta ver temas sobre animales. Entonces, Facebook puede hacer una estadística diciendo, bueno, de acuerdo a lo que vemos, tanta gente le gusta ver animales y más o menos los perfiles son de esta gente, dicen que trabajan o tienen tanta edad, ¿no? Entonces, esa información algunas empresas trabajan cuantitativa. O si tú eres una empresa y quieres sacar un nuevo producto, y ya conoces a tus clientes, puedes sacar más o menos, en función del estadístico, base de datos que tienes, cuál es el interés. Si tu producto es un producto que importas del exterior o quiere competir con importaciones, puedes analizar la base de datos, por ejemplo, que la SUNAT Aduanas tiene sobre el ingreso de ese producto. Entonces, estas son las 4 herramientas que más o menos sugerimos. Y acá, en último lugar, porque suele ser la que muchas veces todos creen que es la principal y no necesariamente, como han visto, las encuestas. Antes de hablar de las encuestas, vamos a hacer un corte justamente. Quería preguntar si alguno de ustedes había hecho alguna vez, con fines de estudio de mercado, una medición directa o un análisis de base de datos, en algún curso o en algún trabajo. ¿Alguien de ustedes ha trabajado con eso? O sea, ha hecho un análisis de una base de datos para determinar o el tema de una medición para fines de estudio de mercado. ¿Nadie? Bueno, en todo caso, eso es cada vez más usado, ¿no? Especialmente con la información que hay en sistemas, tú puedes usar sobre todo para la base de datos información de otro lado. ¿Alguna consulta antes de pasar a la siguiente parte? Ok, entonces vamos a parar para no cortar la parte de encuestas y vamos a regresar a esta sesión. Por ahí veo un comentario. Ah, ya dice que alguien para la tesis ha usado información de base de datos, Branco, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Pero qué era tu tesis, Branco, se puede saber? O tu pretesis, en realidad, ¿no? Ah, claro, sí, venta de tilapia, efectivamente hay información, probablemente has conseguido en el Ministerio de la Producción, probablemente, ¿no? Y sí, tú no puedes sacar esa información, trabajar una base de datos de los proveedores. Ok, vamos a cerrar, gracias. Vamos a cerrar y vamos a entrar a la otra parte de la sesión. Démonos 2 minutos mientras se graba